a todos, bienvenidos hoy también a Física de la Creación. Soy Steve Loxe y hoy quiero compartir con vosotros una cosa interesante que encontré. Bueno, llegué a una conclusión, o bueno, puede que no sea conclusión, sino que es una idea que quizás pueda ser válido para entender ese enigma que hay detrás de este número tan temido, ¿no? El 666. Y antes de contaros lo que encontré, pues he buscado también en internet y lo que se encuentra es nada más que pues lo que ya conocemos, los relatos bíblicos, lo que nos cuenta también pues ciertas versiones y ciertos relatos, tema religioso, tema un poquito esotérico también, numerología, etcétera. Es lo que comúnmente se conoce sobre eso. Y antes de deciros lo que encontré, pues me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿ok? ¿Qué es lo que conocemos, no? Muy rápido. Por ejemplo, el relato de La marca de la bestia de Rudyard Kipling, ¿no? Dice, por ejemplo, lo siguiente: la marca de la bestia es un término bíblico del Apocalipsis, Nuevo Testamento, que está asociado con la bestia del Apocalipsis en el capítulo 13. En la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento, la marca de la bestia está comúnmente asociada al número 666. En ediciones críticas del texto griego, como la Novum Testamentum Grece, en latín, se señala que el número 616 es una variante en el manuscrito más antiguo existente, y otras fuentes tempranas como el Codex Ephraemi Rescriptus. El número de la bestia es el 616, no el 666. De hecho, esto es el pedazo de pergamino roto, que también os lo voy a poner aquí como imagen, que se encuentra, es el papiros de Oxirrinco, que constituyen una de las colecciones manuscritas más importantes actualmente en el Ashmolean Museum de Oxford. Sí, es la flecha roja que vais a ver en esta imagen aquí, donde pone la flecha roja, que está estas letras, ¿ok? Que podéis observar. Bien, entonces, además dice así que el número está habitualmente relacionado con Satanás y con el anticristo. El origen de esta asociación está en el libro de Revelaciones también de San Juan del Nuevo Testamento, y en Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1909, en la versión bíblica de la Reina Valera, ¿ok? También nos dice lo siguiente. Dice que el número 666 o 616 no es la marca de la bestia, sino el número del nombre de la bestia. Es decir, que la bestia tiene un nombre. Entonces, incluso podría ser una persona. Y por eso, ahora lo veréis, buscaron una persona, digamos, que es la bestia. Y entonces dice así, que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, de una persona, hombre. O podría decir número del hombre. Aquí está el vínculo, lo que yo encontré, porque no necesariamente tiene que ser una persona concreta. Vamos a ver. Pero aquí lo que nos cuenta este relato es que sí es una persona concreta,
con lo que puede ser que nos equivocamos. Veamos. Y su número, porque continúa esto, su número es el 666. Bien, dice, para calcular el número es necesario conocer el nombre. Nombre es la denominación de la persona. Nombre. Y conociendo este, debería ser sencillo averiguar qué es la marca. Y entonces, hay diferentes versiones. En cristianismo, por ejemplo, sabemos, la versión católica sugiere que este número representa a un emperador del Imperio Romano, que era Nerón, ¿sí? Que fue el mayor opositor a la expansión del cristianismo, dado que en la Biblia se habla de que el anticristo ya existía en la época de los apóstoles. Y aquí hay un versículo de Juan 4, 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, entonces, aquí podríamos entender que, según algunas doctrinas religiosas evangélicas, este número sería la marca que impondría el dictador mundial, el anticristo, en la mano derecha o la frente de cada ser humano, al final de los tiempos de la tierra. Se cree que la denominación 666 es una base numérica para denotar al anticristo. Ahora, una revisión académica habla del 616, por ejemplo, diciendo que investigaciones sobre descubrimientos relativamente recientes, como los papiros de Oxirronco, como dije antes, han confirmado que el número representado en el original del Apocalipsis de Juan en realidad fue 616. Aunque ya se sabía que la variante 616 existía, puesto que autores como San Ireneo lo mencionan, ¿sí? El descubrimiento de su original griego sugiere que la primera redacción del Apocalipsis de Juan debió de haber contenido el número 616 en el griego koiné original, para referirse al nombre de una persona a quienes los cristianos denunciaban como enemigo. Fijaos, y aquí es donde nos da una versión que dice las letras romanas, los números romanos, que son 666, 600 de hecho, no es simplemente 6 y 6 y 6, sino 666 son la D, si conocéis los números romanos, entonces sabréis, la D y C son 600, luego viene L, que es 50, y la X, que es un 10, son 60, y luego la V, que es un 5, y la I, que es un 1, que son 5 y 1, 6. Entonces, este acrónimo vendría a significar de Domitianus, César, legatos, xti, violenter interfercit. De hecho, se lee interfercit en latín. Entonces sería Domitianus o Domitius. También se lee César, legatos, xi, violenter interfercit. ¿Ok? Entonces lo que significaría es que Domiciano, César mató vilmente a los enviados de Cristo. Eso sería la traducción. ¿Vale? Entonces, Domicio es el nombre del emperador Nerón mismo,
antes de ser adoptado por el emperador Claudio como su hijo propio. O sea, adoptado. ¿Sí? La cifra apunta a Nerón o al emperador Domiciano, ¿sí? Famosos ambos por sus persecuciones a los cristianos como el anticristo, ¿sí? Entonces, también más adelante, en el San Ireneo y luego investigaciones modernas indiquen que la cifra de la bestia es 616 y no 666, supone eliminar la L, el 50, ¿ok? De legatos, como antes dijimos, legatos, César legatos. La L lo eliminan, es que eliminan el 50, entonces queda el 10, ¿sí? Con lo que el acrónimo significa, ya cambió, decir Domicio, Domiciano, si quieres, César mató vilmente a Cristo. ¿Sí? A Cristo, diga directamente, no a los enviados de Cristo. Que hace que el sentido de la frase sea más genérico, pero sigue apuntando a Nerón o a Domiciano, por ejemplo, como los responsables. Pero, aún no termina aquí, porque seguimos hablando de Constantino, también aquí, que dice, en el documento atribuido al emperador Constantino, por medio del cual éste dona a la Iglesia Católica la ciudad de Roma y todo el imperio romano de Occidente, luego, donación de Constantino, aparece que el título papal en latín es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Aunque en realidad el título papal es Vicarius Christi, vicario de Cristo. Es muy raro esto, ¿no? Parece. De acuerdo a Ellen G. White, ¿sí? Ellen Gould White, se suman las letras latinas usando la numeración romana a través del método isopsefia. O perdón, el acento lo pongo yo mal. Isopsefía, perdonad. ¿Sí? De ese título, dice. Se obtiene el número 666 siempre que claramente el 4, o sea, I y V son 1 y 5, no sea igual a 4, porque en vicarius aparece lo mismo, es decir, ius y V en latín también es un U, se pronuncia como U, por eso es vicarius, no vicarvs, no se podría decir, ¿no? Es vicarius y dice así, es decir, que no sea 4 I y V juntos, no es un 4, es un 6, al contarse letra por letra, digamos así, como se muestra aquí a continuación, dice Vicarius 51C, que es un 100, I es 1, otra vez V es un 5. Luego Fili, como decíamos, Vicarius Filii Dei, también dice I es 1, L 50, y 1 y 1. Luego Dei es D 500, perdón, y 1 y 1, total, sumando todo, 666. Pero más tarde también aparece aquí una interpretación historicista de los libros proféticos de la Biblia usada por teólogos protestantes famosos como Martín Lutero, que escribió en el cautiverio babilónico de la Iglesia. Dice, Juan Calvino y John Knox identificaron a la bestia de Apocalipsis con la Iglesia Católica misma. Fijaos, ¿sí? Entonces, también estamos hablando de opositores de los adventistas del séptimo día, que nos dice que
indica que el nombre de una de sus principales impulsoras, Ellen Goodwhite, justamente, que dijimos antes, si se sumaran las letras latinas usando la numeración romana a través del método, dijimos, isopsefía, de su propio nombre. Para Ellen sería también lo mismo, que dice L, 50, L, otra vez 50, U o V, 5, L, 50, D, 500 también, y en White tendríamos dos Vs, W, 5 y 5, y 1, el total otra vez 666. Bueno, esto es lo que nos dice, nos cuenta la historia. Luego encontré alguna cosa de esotérica, por ejemplo, o numerología. Y aquí podríamos decir el número del hombre es 6. Es vital entender que el hombre mismo está marcado por este número. Él fue creado en el 6º día de la creación, por ejemplo. La Biblia lo ha aplicado a la imperfección, el 6. También se le aplicó a la enemistad con Dios, el 6. Se aplicó al humanismo como filosofía, el 6. Luego un montón de otras cosas más. También numerología dice que si sumamos pues 6 más 6 más 6 igual a 18, 1 más 8 igual a 9, y en numerología el número 9 es número personal, es una vibración, dice, está relacionada con la vibración de Dios, por ejemplo. Así que lo eremita lo vuelve sabio, y un buscador ignorante que he dicho, un buscador inagotable del amor universal. Tiene también otro significado. El número 9 es el último número de la progresión de 1 a 9, y por lo tanto indica el fin, el cierre de un ciclo, el momento de términos y conclusiones. No es por casualidad que es el citado en el Apocalipsis, por ejemplo. Bueno, podemos encontrar muchas más cosas sobre eso, pero no encontré nada que hable de lo que os voy a decir ahora, y lo que a mí me ha parecido sumamente importante, que también tiene que ver las dos partes 666 y 616, ¿qué son en realidad? Para eso me gustaría mostraros entonces un pequeño dibujo, haceros un pequeño dibujo, y de verdad me parece pues importante que entendamos eso. Veamos, por ejemplo, si hablamos, como antes hemos hablado del hombre, ¿sí? Es el número del hombre, ¿sí? No necesariamente el nombre de una persona, sino que del hombre como especie. Nos conocemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, lo que somos realmente. Entonces veamos qué es lo que somos. Dice que somos ceniza. ¿Ceniza qué es? La Biblia también habla de esto, que somos ceniza, venimos de la tierra, de cenizas a ceniza volvemos, por ejemplo, cuando morimos. Es muy interesante. ¿Y qué es la ceniza, amigos míos? Si quemamos madera, bueno, si quemamos otras cosas tendremos ceniza de otra cosa, pero la ceniza de madera, si lo quemamos, no es otra cosa que carbón. La madera misma es carbón. Entonces, nosotros también somos carbón. De hecho, sí que somos carbón. Carbón 12. ¿De qué manera? Pues nada más mirando el ADN, todo el ADN, toda la cadena de ADN contiene carbón. Entonces, pues sencillamente mostraros, simplemente, incluso si lo buscas en internet es muy fácil, pero os quiero mostrar entonces un trocito del ADN, de la estructura química, ¿no?, de nuestro ADN. Y entonces esto lo tengo guardado a uno más bonito. Bueno, aquí también podemos ver.
Bueno, en una cadena de ADN, pues podemos leer todo el rato, ¿sí? El triplete, que llamamos triplete, sí. O codones. Los codones son los tripletes que forman toda la cadena de ADN nuestro. Conocemos, en este triplete, conocemos pues aminoácidos como adenina, timina, citosina y guanina. Y ARN mensajero, por ejemplo, en el ARN ácido ribonucleico, encontramos el uracilo, que es la U, que aquí podemos encontrar, uracilo. ¿Ok? Entonces, esto no es otra cosa que pues el compuesto químico, ¿sí?, de átomos diferentes. Y entonces cada digamos, aminoácido es un compuesto químico, de hecho, tal como podéis observar en esta imagen, pero me gustaría mostraros realmente estos átomos. ¿Dónde está? Quería que vierais aquí. Muy bien. Esto es muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en el ADN? ¿Sí? Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, ¿sí? Tenemos carbón, ¿sí? Lo que podéis observar, y justamente tenemos hidrógeno y tenemos un fosfato también. ¿Y por qué esto está así? Dame un segundo. Aquí va, claro. Esto es. Y tenemos el carbón en todas partes. Y claramente que estos... a ver si lo hago más grande para que lo veáis bien. Vale. Tenemos el carbón, observáis, en la composición de cada aminoácido. Observáis que la timina está compuesto por carbón, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Haciendo, que me voy del sitio, creando a estos mismos, ¿sí? Vale, tenemos en la adenina, carbón, tenemos en la guanina, carbón, tenemos, ¿dónde está el otro? La citosina, carbón, adenina, timina, ¿observáis? Es decir que estamos compuestos, de hecho, de carbón. Claramente que es el compuesto básico, porque claramente que los aminoácidos son compuestos químicos, pero está presente el átomo como tal, átomo de carbón, está presente en nuestro organismo. ¿Ok? Pues bien, átomo de carbón. ¿Cuál carbón? Porque sabemos que el carbón tiene un montón de isótopos. Pues esto es lo que me gustaría dibujaros aquí. Es el carbón 12, amigos míos. Carbón 12, no el carbón 14, lo que estamos últimamente escuchando, que el carbón 14 sirve para datar, por ejemplo, hallazgos biológicos como tiempo, es decir, de edad, ¿sí? Y algunos otros hallazgos arqueológicos. Bien, veamos entonces cómo es el carbón 12, amigos. ¿Por qué se llama 12? Es el número atómico. ¿Por qué? Porque tenemos, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner otro por aquí, 6. Estos serían los protones. Vamos a poner un P más y vamos a elegir otro color, el
el gris va. Vamos a dibujar aquí 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner aquí otro, 6. 6 neutrones, ¿sí? 6 neutrones sin carga eléctrica. Esto es lo interesante, que por eso son 12, hay 6 protones, 6 neutrones, ¿ok? Pero claramente que hay otra cosa más. Tenemos, voy a dibujarlos, mira, no voy a dibujar así unas órbitas para que entendáis que son órbitas, ¿vale? No voy a hacer esto, voy a hacer de otra forma, voy a hacerlo en plano, ¿ok? Voy atrás, hacerlo en plano, voy a dibujar las órbitas en plano, ¿ok? Que tenemos electrones también, amigos míos. Ok, en realidad vamos a hacer un poquito más estrecho, que no tendré sitio donde dibujarlo. Pero en fin. Ok, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que ese mismo átomo de carbón 12, ¿sí?, en realidad también tiene 6 electrones, ¿vale? 6 electrones en órbita alrededor del núcleo. Y estos son... ¡Ay, qué hice yo! Estos son el ratón que se me va. ¿Vale? Entonces, en realidad, aquí tenemos 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Esto es, amigos míos, el átomo de carbón 12 que está en nuestro organismo. Por lo tanto, nosotros somos la marca de la bestia, digamos así. De hecho, no existe la bestia así, de esta forma, solamente la iglesia lo pinta como el anticristo. Entonces realmente todos nosotros somos anticristos, digamos así. Esto es lo que yo encontré. Espera, que no he terminado. Es decir, que la marca de la bestia está dentro de nuestro ADN, de hecho. Entonces todos, por esto somos todos pecadores. Voy a hacer otro vídeo más adelante sobre el pecado. Veréis que es una manipulación pura y dura de la iglesia, ¿sí?, de las religiones. No existe pecado. Y esto lo voy a explicar con términos cuánticos, ¿sí?, de la mecánica cuántica. Y tiene que ver también con el libre albedrío. Ya lo veréis, es muy interesante. Entonces, volviendo con ese tema, estamos hablando de que esa marca 666 es en realidad el átomo de carbón que está dentro de nuestro organismo. Pero ocurre algo, que también tengo que hablar de otra cosa aquí, de dimensiones. Estamos hablando del despertar de la conciencia, estamos hablando de aumentar nuestra frecuencia. Estamos hablando también de, digamos así, de evolución biológica del ser humano. Estamos hablando de, no sé, un nuevo ser, podría decir, galáctico, el ser humano galáctico, Homo galáctica. Quiere decir una evolución que nosotros nos transformamos en un ser superior, evolucionado, que podríamos viajar a lo mejor a través de agujeros negros, porque puede ser que nuestro organismo no pueda soportar un viaje galáctico, un viaje a través de agujeros de gusano, por ejemplo, a través de agujeros negros, a través de, no sé, ahora se me ocurre una cosa, un tema que tengo que apuntarlo para no olvidarlo. El Sol, os voy a hablar del Sol como
agujero negro en otra ocasión, ¿ok? Os voy a mostrar unas grabaciones interesantes, os va a gustar. Y entonces estamos hablando de una evolución que en realidad podría transformar al ser humano en un ser superior, en un ser evolucionado, que podría decir que existen algunos extraterrestres evolucionados de esta manera, es decir, que nuestro organismo se convierte en un organismo más ligero desde el punto de vista químico y físico o físico-químico, más ligero en cuanto en la densidad del cuerpo humano, en la densidad de los átomos, y esto implica aquí justamente el átomo del carbón, ¿sí? Y el átomo de carbón 12 se convierte en un átomo de carbón 7. A ver, aquí quiero poner aquí carbón 12. ¿Ok? Bien. Y aquí, ¿cómo puedo hacer yo para no borrar esto? Hacer otro más. Vamos a ver. No. Uno nuevo. Me pide guardarlo. Vale, pues vamos a guardar. Mira, la última cosa, lo que a ver, vamos a ir aquí quiénes somos. El ADN lo vamos a guardar. C12, carbón 12. Guardar. Y entonces vamos a dibujar otra vez, porque no quiero perder aquello. Y esta vez, pues vamos a dibujar, voy a hacerlo más grande. Vamos a dibujar de nuevo lo que tuvimos antes. Igual estará un poquito más diferente. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí 5. 5 protones. Voy a poner otra vez las marcas, las siglas. Voy a hacerlo con gris. Y un solo neutrón. ¿Ok? Un solo neutrón. Y entonces ya tendríamos de nuevo, pues vamos a hacerlo otra vez. Ahora lo hago de otra forma, ¿ok? Simplemente como representación. Voy a poner 2 electrones aquí en esta órbita. Y voy a poner 4 en esta otra órbita. ¿Ok? Simplemente como representación, ¿sí? Tenemos 6 electrones igual. ¿Vale? 6 electrones, pero ya tenemos entonces 6, 1 y 6. ¿Ok? Pero esto ya es el carbón 7. Y el carbón 7 se llama grafeno. Voy a escribir aquí. En inglés es graphene. Grafeno. ¿Ok? Grafeno. Y resulta que el grafeno es más ligero, ¿sí? Es menos denso, porque ya tenemos solamente un solo neutrón, pero por otra parte es más eléctrico, digamos, es más conductil, ¿de acuerdo? No tenemos tanta resistencia por los neutrones como en el otro, como en el carbón 12. Por lo tanto, tenemos un material más resistente incluso, y esto sale, si metéis en internet, grafeno, vamos a buscarlo, ¿por qué no? Vamos a buscar aquí grafeno, y vamos a encontrar Wikipedia, pero no me interesa Wikipedia, me interesan imágenes. Muy bien, es un material
que no existe en libertad, muy escaso en libertad, muy escaso, pero en cambio se puede artificialmente obtener ese isótopo del carbón. Tal como veis aquí, pues bueno, es una representación. Se pueden obtener hojas, digamos así. Como podéis observar, digamos, es lo que dicen, que se pueden obtener, se pueden crear, pues, unas planchas, por ejemplo, flexibles, muy flexibles. Tienen mucha flexibilidad ese material. Como podéis observar a lo mejor en estas imágenes, como para crear pantallas flexibles, digamos así, o para una infinidad de uso, ¿no? Como microtubos también, microtúbulos. Se podría construir quizá pues el material más resistente y más fino, ¿sabes? Mira, aquí nos aparece incluso pues codones preservativos, condom en inglés, y me iba a decir. Como veis, es para la tecnología tecnología ultra moderna. Mira, teléfono, ordenador, que lo pones sobre tu brazo. Muy interesante, digamos así. Bueno, pero volviendo, mira, no sé si esto sería, al parecer, pero como digo que en la naturaleza es muy escaso, se encuentra muy poco y no es tan, digamos, fácil de encontrar. Vale, aquí tenemos una cosa, dice muy ligero, semiconductor, pero dice semiconductor porque también el otro es semiconductor, pero es más conductil que el otro, ¿sí? Que el carbón 12. Entonces dice elevada conductividad térmica eléctrica. Sí, es más conductil que el otro. Dice transparente, dice material resistente más resistente del mundo, alta elasticidad, que nos dice aquí esta imagen. Bueno, podría emplearse también en informática, me refiero en la creación de procesadores, por ejemplo. Pero volviendo con la genética. La genética, amigos míos. ¿Por qué la genética? Porque imagínate que nuestro ADN cambiara del carbón 12 al carbón 7 por algún tipo de radiación, por algún tipo de frecuencia. Yo os hablé en un vídeo anterior, bueno, de hecho en dos vídeos anteriores, de cómo mantener nuestra frecuencia alta. ¿Qué pasa si nuestro ADN responde a una cierta frecuencia que podríamos generar nosotros como emoción? O si alguna otra frecuencia desde el universo irradia a la Tierra, radiaciones cósmicas, llegaran a la Tierra y producen una reacción química en nuestro ADN, que gracias a esta reacción química perderíamos 5 neutrones de nuestro ADN, de nuestros átomos de carbón. ¿Qué pasaría con todo el ADN entonces? Podríamos transformar nuestro cuerpo físico, convertirnos en un ser más ligero, menos denso, más conductil, más eléctrico, podríamos decir. Con otra palabra, quizás una transformación que también al mismo tiempo podría cambiar nuestro intelecto, nuestra capacidad mental. Quizás es que hay aquí un montón de enigmas detrás de esto que aún no sabemos qué pasaría de hecho. Pero yo esto lo quiero dejar a vuestro criterio, cada uno puede opinar como sea, pero lo dejo con ese punto
de gracia, si quieres decir, con ese punto de enigma. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar con nuestro ADN, con nuestro cuerpo físico, nuestro organismo, si fuera menos denso, más ligero, más eléctrico, más conductil, en un tanto por ciento, digamos? Si es más conductil, pensad un momento entonces también en la conductibilidad nerviosa. Por ejemplo, todas las células del organismo, todas las células, por ejemplo, la célula de Schwann, la célula de Schwann que construye la mielina, por ejemplo. La misma neurona. Cada neurona tiene en su composición, pues, carbón. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Qué pasaría entonces? ¿Tendríamos una transmisión nerviosa más rápida de lo que tenemos ya? ¡Wow! Imagínate eso. Eso, si esto ocurriese, pues claramente que aún ni siquiera yo comprendo del todo cuál sería el mecanismo de la conducción nerviosa si aumentáramos realmente o si cambiara eso. Ni siquiera podría imaginarme de momento, pero es un misterio, pienso yo. Y creo que valdría la pena investigar en este sentido, en ese aspecto al ser humano. ¿Qué pasaría si todo nuestro ADN de golpe cambiaría y pasaríamos a través de una transformación? Quizás podría decir a través de una metamorfosis genético. ¡Wow! Si pudiéramos de alguna manera, pues, aumentar nuestras capacidades mentales, imaginaos qué podría pasar. Sería algo impresionante, algo tremendo. Pero bueno, eso lo dejo, que cada uno de vosotros podáis reflexionar sobre ese tema, pero yo consideré esto importante porque en realidad no creo que ese número sea maligno, sino que sea una transformación. El 666 representaría al ser humano antiguo y el 616 representaría al ser humano nuevo, transformado. Si tenéis ideas, pues decídmelo. Si tenéis ideas, tenéis, no sé, algún descubrimiento, vamos a compartirlo. Vamos a ver si encontramos algo más interesante que podría venir de aquí. Pero además os voy a decir, voy a hacer otro vídeo más, porque esto es un poquito largo, veo, sobre justamente esto, de las radiaciones cósmicas. Me lo apunto para no olvidarlo. Así. Porque creo que será interesante, lo voy a hacer así en una serie, estos vídeos, para hablar de este tema, justamente. Perfecto. Pues entonces, amigos, lo dejamos aquí. Esto es lo que yo encontré, lo que a mí me ha parecido muy interesante. Me ha parecido algo, pues, que está en contacto con nosotros directamente, es que nos representa. Lo somos, de hecho, somos nosotros. Y no tiene nada que ver con ninguna bestia, en realidad. Pues bueno, entonces, gracias por vuestra paciencia, por vuestro apoyo, gracias por escuchar. Y nada más, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.